Y hermanos, yo les estaba comentando ahorita en la clase en la mañana que tuve la oportunidad de hablar con un amigo que está preparando una predicación. Y yo le decía esto, de que realmente Dios es misericordioso con nosotros y que algo que debemos de agradecerle a Dios es la experiencia que nos da todos los días. Estamos aquí, hermanos, porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas, hermanos. Yo creo que cuando estamos en la presencia de Dios, le vamos a agradecer por cada cosa que pasamos. Y siempre le digo a mi familia y le digo a mis hijos y a mi esposa, hay que disfrutar cada cosa que nos pasa, buena y mala, porque no dura para siempre. O sea, unas cosas malas, disfrútalas porque no duran para siempre. Y es verdad, hermanos, nada dura para siempre. Hay que disfrutar lo que Dios nos permite que pasemos. Hay cosas que no nos gustan, pero hay que aprender de todo, hermanos. Por eso es que el mes de septiembre, hermanos, hemos estado hablando de enfocar nuestro propósito. Y hemos estado hablando de enfocar nuestro propósito creyendo y confiando en el Señor. Porque creo que uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para la vida de sus hijos, es precisamente eso, que aprendamos a confiar y a depender completamente de Dios. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha permitido estar en la tierra, conocerle, es porque Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él, hermanos. O sea, depender de Dios completamente, hermanos. No sé si ustedes, hermanos, les gustan los animalitos, los pajaritos, hermanos. Y yo conozco muchas personas que en su casa tienen animalitos, tienen pajaritos. A mi hija le gustan las tortugas y tiene tortuguitas ahí chiquitas. Y a cada quien le gustan diferentes animalitos. Pero fíjese que algo muy interesante que yo me he dado cuenta cuando uno tiene una mascota es que uno se enamora de sus animalitos. Uno los llega a querer, llegan a ser parte de la familia. Pero una cosa más interesante todavía es que estos seres tan pequeños dependen de nosotros al 100%. Si un día no les pones agua, si un día no les das de comer, si no estás al pendiente de sus necesidades, ellos van a fallecer, ellos van a perecer. Por eso es que cuando te ven se llenan de esa alegría porque saben que tú te encargas de todas esas necesidades. Nuestra relación con Dios, hermanos, es muy similar porque dependemos de Dios al 100%. O sea, el alimento que llega a nuestra mesa es porque Dios lo puso ahí. La salud o la falta de salud que tenemos es porque Dios lo permitió. Todo lo que pasa en nuestra vida gira alrededor de Dios. Y por esa razón es que debemos estar siempre conectados con el Señor y enfocar nuestro propósito. Y nuestro propósito es aprender a depender completamente de Dios. Dejar todo en las manos de Dios. Decirle, mira Dios, cosas buenas, cosas malas que pasan, quizá yo no las puedo controlar, pero he aprendido a depender de ti. El miércoles, hermanos, la semana pasada, de esta semana que acaba de terminar, estábamos hablando en el estudio sobre la oración. Y todo el mes vamos a terminar hablando de la oración. Y yo les preguntaba que cuáles son los temores cuando oramos, cuáles son los temores que tenemos cuando oramos. Y decíamos, hermanos, en las cosas, algunos decían, no, hermano, a mí no me da nada de temor cuando oramos. Algunos decíamos, mi temor cuando oro es que Dios no me conteste como yo espero. Algunos más decían, mi temor cuando yo oro es que Dios me va a decir que me va a tomar mucho tiempo en contestar mi respuesta. Mi temor cuando, y estábamos hablando de todo este tipo de cosas que pasan por la mente de uno. Pero al final entendíamos que tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque ese es nuestro propósito. Y la razón como vamos a aprender a confiar lo veíamos, bueno, vamos a empezar a hacer una fórmula. Decíamos, vamos a hacer una fórmula de cómo una oración puede ser exitosa. Y yo les preguntaba, hermanos, y les pregunto a ustedes, si hubiera una fórmula para que una oración fuera exitosa, ¿ustedes la aprenderían? Y yo creo que todos la aprenderíamos. Si te dijeran, mira, ora de esta manera, di estas palabras y mira, Dios te va a contestar, 100% seguro. Les aseguro que lo aprenderíamos, hermanos. Y es lo que Dios quiere, que aprendamos a sobrevivir, que aprendamos a vivir en Él y que aprendamos a enfocarnos. Porque al final de cuentas, hermanos, nuestra vida depende de Dios al 100%. De eso se trata, hermanos, todo el mes, de enfocar nuestro propósito. Y por eso leíamos el texto que está en sus boletines, que es Santiago capítulo 1, versículo 6. Si me siguen, lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios así en Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero que pida con fe, sin dudar. Quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
Voy a repetir el texto, dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hermanos, estábamos hablando y estábamos diciendo que sí, ciertamente, hermanos, cuando estamos orando puede ser que vengan temores en nuestra vida, pero al final vamos a entender y a comprender que todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido, que todo lo que ponemos en sus manos es porque Dios lo ha permitido. Cada etapa de nuestra vida, cada situación por la que hemos pasado, es porque Dios lo ha permitido. Y debemos tener esa confianza en el Señor, de decir, Dios, yo quiero creerte, yo quiero, Dios, aprender a confiar en ti. Yo quiero reconocer que todo lo que me pase, Dios, está en tus manos. Es porque tú lo permitiste. Esta situación difícil también me va a servir de algo. Esta situación difícil por la que estoy pasando también me va a ayudar a crecer en algo. Esta situación algo me va a enseñar. Y eso, mis hermanos, se llama experiencia. Cuando tú tienes experiencia en algo, te vuelves un maestro. Yo les he explicado muchas veces que cuando tú vas con el mecánico, tú sabes inmediatamente si es un buen mecánico o no en la manera como agarra las llaves y en la manera como trabaja. Escúchenme bien, hermanos. Cuando tú ves a una persona hacer su trabajo y ves que lo hace muy fácil, sabes que es un buen trabajador, que tiene mucha experiencia. Porque el que es bueno, hermanos, sabe hacer lo difícil de una manera que se ve fácil. El que es bueno en su trabajo sabe hacer lo difícil de una manera que se ve fácil. Yo conozco a un hermano aquí en la congregación que a veces me ayuda con el auto. Y cuando llego, yo digo, pues, ¿qué tiene mi carro? Y se le falta gasolina, hermano. No, pues sí, aparte de eso. Y entonces llego con el hermano y no se preocupe, hermano, a ver, abre el cofre, lo abre como si nada. A ver, sí, hermano. Y mientras está ahí trabajando, me está platicando, sí, hermano, fíjese que y el otro día, pásame esta llave, préndalo, hermano. Y yo digo, y yo no lo pude haber hecho. Yo, con una tuerca, hermano, es al otro lado. Sí, perdón. Yo no lo podía haber hecho, pero el hermano lo hace tan fácil, lo difícil lo hace tan fácil, que me quedo como sorprendido. Y ese ejemplo se puede poner con muchos otros hermanos, que lo difícil lo hacen ver fácil. Hay hermanos que agarran los cuchillos para cocinar de una manera que ni se les ve la mano y luego terminan todo listo. O sea, cada quien tiene una habilidad para algo. Pero es porque lo has practicado de tal manera que ahora eres un experto. En las cosas de Dios funciona igual. En las maneras que se nos presentan las situaciones difíciles, en la manera como las sacamos adelante, nos va creando experiencia. Nos va creando experiencia. Ahora, déjenme le digo algo muy interesante para que tengamos un concepto más claro de lo que estoy hablando. Y voy a hablar de lo que está pasando ahorita un poquito para dar este ejemplo. Hoy en día, hermanos, estamos batallando con esta situación que está alrededor del mundo, con este virus que está dañando a la humanidad. Y ahora, hermanos, hay una nueva oportunidad, ¿no? Una vacuna que es para ayudarnos. Bueno, ¿cómo funcionan las vacunas, hermanos? Es que parte del virus, de cualquier virus, sea sarampión, sea viruela, sea sea flu, sea cualquier tipo de virus, las vacunas tienen este virus, tienen un poco del virus, y ustedes lo saben muy bien, y lo inyectan en tu cuerpo, pero es una porción muy pequeña del virus, para que cuando entre a tu cuerpo y corra por el torrente sanguíneo, entonces las células blancas, que son las encargadas de cuidar nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, llegan todas y aíslan el virus y entre todas comienzan a combatirlo. Bueno, nuestro cuerpo, nuestras células tienen memoria. Así que nuestras células blancas, hermanos, aprenden cómo mataron a ese virus. Ya saben cómo defenderse. Así que cuando este virus llega en la vida real, el cuerpo ya sabe cómo defenderse porque ya peleó con él una batalla y ya aprendió cómo defenderse. Es como funcionan las vacunas. Tienen virus que nos ayudan a protegernos. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque yo he aprendido, hermanos, que las cosas de Dios son iguales que las vacunas. ¿Por qué estoy pasando por esta situación en este momento de mi vida que es tan difícil para mí? ¿Y sabes por qué? Porque Dios permite que una pequeña parte de un problema enorme toque tu vida para que lo puedas pelear y para que lo puedas solucionar y para protegerte de que algo más grande te suceda.
¿por qué estoy pasando por esta situación? No puedo con esto. Y yo me imagino que cuando ponen ese virus en tu cuerpo, cuando te ponen una vacuna, claro, vamos a tener los efectos como si tuviéramos la enfermedad. Cuando la gente se pone la vacuna del flu, te ponen una pequeña parte del flu en tu cuerpo. Y tienes los síntomas del flu, pero no tan fuertes como si te dieran en realidad. Porque tu cuerpo está batallando con el virus para saber cómo dominarlo y para saber cómo defenderse. Bueno, cuando llega un problema a tu vida, de matrimonio, de familia, de hijos, de esposo, de cualquier cosa, de salud, de cualquier cosa, estás tú diciendo, ¿por qué estoy batallando con esto? No puedo. No, y Dios dice, sí puedes, porque lo que te está pasando, yo permití que te pasara. Porque es una pequeña prueba de lo que te podía haber pasado. Esta situación, aunque te parezca muy difícil, es solamente una pequeña pizca de lo que te pudo haber pasado. Es para que aprendas a lidiar con estos problemas de salud. Es para que aprendas a lidiar con estos problemas de familia. Es para que aprendas a lidiar con estas situaciones. Es para que aprendas. Y una vez que lo superas, el problema ya no va a llegar a tu vida porque ya estás protegido. Ya no va a haber problema en tu vida porque ya estás protegido. Pero tuve un problema de salud muy fuerte, hermano, sí. Y pudo haber sido peor si Dios no lo hubiera permitido que le pasara. Y pudo haber sido algo más grave si Dios no lo hubiera permitido. Dios permitió para que usted se proteja, para que usted comience a hacer un sistema inmunológico en su vida, hablando espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios, tenemos que aprender a confiar en Él y tenemos que estar seguros y no ser como las olas del viento, que hoy estamos aquí y cuando viene un problema nos vamos para allá y dónde voy a depositar mi fe y en quién voy a creer. Tenemos que enfocarnos en dónde vamos a depositar nuestra fe, porque ahorita la gente tiene fe, ahorita la gente tiene fe en cualquier cosa. Ahorita usted prende la televisión y hay gente adorando rocas, hay gente adorando puertas, hay gente adorando paredes, hay gente adorando tortillas, hay gente adorando árboles, hay gente adorando, porque tienen fe, pero no la tienen enfocada en lo que realmente deben de tenerla. Así que, hermanos, enfoquemos nuestra fe y pidamos a Dios que nos permita ser estables y estar firmes. Vamos a orar para entrar a la predicación, para pedirle que nos dirija y para acercarnos a su presencia esta mañana. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más buscando tu rostro para pedirte que, por tu infinita misericordia, Dios, nos bendigas esta mañana como lo has hecho siempre. Te pedimos, por favor, Dios, que este mensaje, Dios, ministre nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, te rogamos que podamos escuchar tu voz y que traigas consuelo, Dios, a nuestras almas, a nuestro espíritu, Dios, a nuestro cuerpo. Te pido, Padre Santo, que calles mi boca, que seas tú quien hable, pero una cosa más te pido, Señor, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado, porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para seguir hablando un poquito más de esto, hermanos, de las olas de la vida, de cómo funciona esto, le voy a pedir que vayamos ahí al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 14. Y ahí va a estar nuestra predicación esta mañana, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y vamos a ver solamente 3 cosas que nos van a ayudar a enfocarnos un poquito más en las cosas de Dios. Mateo, capítulo 14, hermanos. Hoy, hermanos, no tenemos junta en el servicio de inglés, hermanos. Así que, hermanos, discúlpenme, espero que se hayan traído su almohada, porque hoy sí voy a terminar la predicación, hermanos. Así que espero que vengan preparados, hermanos. No se crean, hermanos, nunca me tardo mucho. Mateo capítulo 14 nos habla, hermanos, de lo que Jesucristo estaba haciendo, del ministerio de Jesús. Mateo capítulo 14 nos habla de la decapitación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 14 nos habla de la alimentación de los 5,000. Y Mateo capítulo 14 nos habla de un suceso muy importante, muy interesante, que hasta el día de hoy no tiene razón ni lógica para muchas personas, y es cuando Jesús caminó por el agua, hermanos. Ahora, piensen por un momento cómo estaba el sentir de sus discípulos. Piensen por un momento el sentir de los que le seguían. Imagínense por un momento, hermanos, lo que platicaban entre sus discípulos. O sea, sus discípulos acababan de ver cómo Dios había multiplicado, cómo Jesucristo a través de esta oración había multiplicado los panes y los peces. Cómo había alimentado a 5,000 personas. ¿Se imaginan la plática que tenían? Oye, fíjate que, ¿cómo es que? Ay, no puede ser, es que, ver, yo lo he visto, sí, tú también lo has visto, pero ¿qué tiene este hombre que puede hacer milagros? Oye, realmente, ¿cómo lo hizo? Yo no sé cómo lo hizo, pero de alguna manera funcionó. Y imagínense la plática que estaban teniendo los discípulos. O
O sea, haber visto un milagro de esta magnitud y cómo ellos estaban todavía en shock pensando, es que no puedo creerlo, es algo maravilloso. Y imagínense cómo estaba el ambiente, el sentimiento que tenían sus discípulos, el sentimiento que tenían de lo que acababan de ver. ¿Cómo está haciéndolo? Pero déjenme leer los versículos anteriores, déjenme leer los versículos del 22 al 24 para entender un poquito mejor el concepto. Y dice la palabra de Dios así, dice... Enseguida, versículo 22, Mateo 14, versículo 22, dice así, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y solamente para tenerlo como contexto, hermanos, es algo muy interesante. Si Jesús no va contigo, la vida te va a zarandear. Si Jesús no está en tu barca, la vida te va a zarandear. Si Jesús no va contigo, la vida te va a zarandear. El texto que leíamos al principio decía que pidamos con fe, que no seamos como esas olas que el viento mueve por un lado y para otro. Quizá usted puede decir, hermano, Jesús va en mi barca, pero la vida me está zarandeando. Y yo le diría, hermano, entonces se me hace que Jesús se bajó hace unas millas atrás y no se ha dado cuenta. Si la vida lo está zarandeando, hermano, pero Jesús está con usted, todo está bajo control. Pero si la vida lo está zarandeando y usted está teniendo miedo, hermano, se me hace que usted ya bajó a Jesús y ni cuenta se dio, hermano. Se me hace que usted se fue por su lado. No, hermanos, cuando Jesús está con nosotros, todo está bajo control. Dios tiene todo bajo control. Los problemas van a llegar, claro que van a llegar, pero todo lo tiene bajo control. Pero luego llegamos a los versículos 24 al 27, y luego pedir que alguien me lo lea, por favor. Mateo capítulo 14, versículos 24 al 27, alguien que me lo lea, por favor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta el 27, hermano, muchas gracias. Y entonces, hermanos, Jesús dice, ¿saben qué? Adelántense, ahorita yo los alcanzo. Y ellos están pensando, pero Señor, ¿dónde vas a ir tú? ¿Dónde te vas a quedar? El Señor, y Él dice, no, adelántense, por favor. Ahorita yo los alcanzo, ustedes adelántense. Y ellos se van, y entonces empieza la marea, ¿no? Empieza a tener ahí un poco de tempestad, y entonces Jesús dice, ok, es suficiente. O sea, Jesús de alguna manera, hermanos, los estaba preparando para lo que venía. Iba a venir el tiempo de que se iban a separar completamente, hermanos. Ellos todavía no lo sabían. Acuérdense que faltando unos días para que Jesús partiera al cielo, para que Jesús fuera crucificado, para que Jesús se separara de ellos, faltando unos días Él les revela sus planes. Hasta que faltaban unos cuantos días les dice, yo ya no voy a estar con ustedes, yo ya me voy a ir. Pero hasta que faltaba poco tiempo, hermanos. Entonces, si estamos regresando a la perspectiva del punto de vista de ellos pensaban que Jesucristo se iba a quedar con ellos para siempre, hermanos, que todo el tiempo iba a estar con ellos año tras año, día tras día. Ellos realmente pensaban en su mente, bueno, Él es Dios, es el ungido, es el Cristo, es el que esperábamos, el ungido. Dice, entonces va a estar con nosotros. Ellos no entendían que Jesucristo que tenían que pasar este lapso donde tenía que llegar el Espíritu Santo. Ellos aún no lo entendían. Y porque ellos no lo entendían, hermanos, ellos estaban pensando, recuerdan cuando dice, llega la multitud y lo querían hacer rey a Jesús, pues tú eres el Mesías, tú haces milagros, ya quédate a gobernar, te vamos a hacer rey, Hosana, Hosana, y quería la gente, y Jesucristo dice, cálmense, o sea, ustedes solamente están emocionados por lo que han visto, pero no me conocen a profundidad. Y lo que Jesús quería hacer con sus discípulos era enseñarles que iba a haber un lapso de separación entre ellos y Él. Pero Él quería decirles que pasara lo que pasara, Él siempre iba a estar al pendiente de sus vidas. Así que Jesús llega, hermanos, y Jesús comienza a caminar en un lado de la barca. ¿Y saben por qué? Porque Jesús siempre está allí en medio de los problemas.
Jesús siempre está ahí en medio de los problemas. Por eso es que la barca estaba para un lado y para otro y de repente Jesús se acerca y les dice, soy yo. Ahí estaba Jesús. Pero una cosa muy interesante, hermanos, que tenemos que aprender a ver y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Jesús estaba ahí caminando con ellos, en un lado de la barca. Pero Jesús estaba esperando que lo invitaran a subirse a la barca. Jesús estaba esperando que le dijeran, súbete, Señor. ¿Qué estás haciendo allá afuera caminando en el agua? No te vayas a caer, no te vayas a mojar. Súbete con nosotros. Jesús está caminando diciéndoles, yo estoy en medio del problema, pero necesito que me invites a ser parte de él. Necesito que me invites a subirme a tu barca. Hermanos, muchas veces como hijos de Dios sabemos y entendemos que Jesús está en todas partes. Lo podemos entender, lo leemos en la Biblia, lo hemos escuchado en muchas predicaciones. Pero hasta que le decimos a Jesús, Señor, súbete porque esto se descompone, hasta entonces el Señor comienza a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Ahora, muchas veces podemos decir, yo ya le he dicho a Jesús muchas veces, súbete, 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 súbete a mi barca. O como dice la canción, súbete a mi moto. No, súbete a mi barca. Ayúdame en este problema, súbete, Señor. Y hermano, yo le he dicho muchas veces, pero sigo pasando por el problema. ¿Qué está pasando? Y entonces le decimos, ¿realmente lo he invitado a subirse al Señor? Porque cuando le decimos súbete al Señor es decirle, Señor, súbete, pero tú tienes el control. De aquí en adelante, tú te llevas la barca, Señor. De aquí en adelante, tú te lo llevas. Pero le decimos al Señor, Señor, súbete, pero escúchame lo que vamos a hacer, Señor. Necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Y empezamos a darle la lista al Señor de lo que necesitamos que haga. Señor, te vas a subir a la barca, pero en este momento, pero mira, me vas a traer tanto, me vas a hacer esto, me vas a cambiar a mis hijos, me vas a cambiar a mi esposo, me vas a traer salud, me vas a traer dinero, y necesito que me lo hagas de esta manera. Y píntamelo de azul. El Señor dice, espérame, tranquilo, a ver, vamos por partes. Así lo queremos, decía el Señor. Entonces el Señor está esperando que le digamos, Dios, mira, Señor, y es algo que les decía también, hermanos, en la semana, tenemos que quebrarnos con Dios y ser bien sinceros. El viernes, hermanos, en el estudio que tenemos a través de Zoom, yo les preguntaba, hermanos, porque era la pregunta que ven en el estudio, ¿cuándo fue la última vez que oramos en el Espíritu? Y decíamos, orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué cuando cierro mis ojos no es orar en el Espíritu? ¿Qué cuando oro por mis alimentos no es orar en el Espíritu? ¿Qué cuando le pido a Dios? Y yo les explicaba, hermanos, orar en el Espíritu es cuando tienes esa oración profunda donde te quiebras. Alguien me decía, hermano, pero todas las oraciones se escucha el Señor. Y le decía, sí, hermanos, todas las oraciones se escucha el Señor. Pero es muy diferente quizá la oración que yo hago por mis alimentos que la oración que hago en la mañana cuando estoy a solas con el Señor. O es muy diferente la oración que hago a lo mejor cuando llevo a mis hijos a la escuela que cuando estoy aquí en las mañanas en el altar orando. Es muy diferente. Porque en la mañana oramos, Señor, gracias porque nos permites despertar, bendice a mis hijos en la escuela. Y tenemos ese tiempo con Dios y Dios nos escucha. Pero cuando oras en el Espíritu, es cuando te metes a la presencia de Dios. Cuando te olvidas de todo lo que está a tu alrededor. Cuando sientes que Dios está ahí. Y aún a veces no vas a sentir que Dios está ahí. Pero tú estás conectado con el Señor. Buscándole al Señor. En este libro que les comentaba, hermanos, que estaba leyendo, dice el autor, ¿por qué no sentimos a Dios que se derrama todos los días? Y yo les explicaba esto algunas semanas atrás. ¿Por qué es que no sentimos la unción de Dios todos los días? ¿Por qué, aunque oramos en el Espíritu y oramos con mucha fe, por qué no lo sentimos todos los días? ¿Por qué no más de vez en cuando sentimos esa llenura? ¿Por qué? Y dice el autor del libro, porque no podríamos con el Espíritu Santo todos los días derramado en nuestra vida. Sería algo tan impresionante que no podríamos contenerlo. Por eso es que Dios nos visita de vez en cuando, pero Dios pide que lo busquemos en oración. Orar en el Espíritu es meterte en la presencia de Dios, quebrarte y decirle, Dios, mírame, Señor, esta situación rebasa mis fuerzas, rebasa mi entendimiento. Súbete a mi barca, Dios. Y voy a esperar, Dios, a que tú hagas lo que tienes que hacer. Y entonces Dios dice, perfecto, déjame trabajar. Y empieza el Señor a trabajar.
Pero cuando le decimos como, no, cálmate, mejor vete solo. Ahí te alcanzo, dice el Señor. Si aún estamos batallando con algo, hermanos, probablemente es porque no le hemos dicho al Señor realmente, súbete, y no le hemos dado el control realmente de la situación por la que estamos pasando. Si tú sientes que le has dado el control realmente y aún no pasa nada en tu vida, déjame decirte, tranquilo, Dios está sentado al lado tuyo. Él va manejando, te va a llevar a buen puerto, no te preocupes. Pero luego llegamos a los versículos 28 al 31. Alguien que me lo lea, por favor, Mateo 14, versículo 28 al 31. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en la dirección de Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias, hermana, muchas gracias. Y miren, hermanos, esta escena de Pedro, hermanos, es algo muy interesante, hermanos. Porque están todos los discípulos viendo lo que está pasando. Repito lo que les decía ahorita hace un instante. Quizás estaban platicando aún los milagros que han visto. Y no solamente la alimentación de los 5,000, ¿no? Sino de todos los milagros que han visto hasta ese momento. Muchos milagros que probablemente no están en la palabra de Dios, pero que sucedieron, probablemente estaban ahí platicando entre ellos. Y la barca se movía para un lado y se movía para otro. Y ellos iban ahí platicando y de repente ven esta figura venir. Y luego, hermanos, no lo reconocen y dicen, ¡es un fantasma! Y Jesús dice, no soy ningún fantasma, soy yo. Y estoy aquí para ayudarlos. Y entonces Pedro, hermanos, dice... Yo me imagino que están todos ahí, hermanos, todos ahí en la barca, hermanos, y luego no falta el que dice, pues yo me aviento, Señor, pídeme que vaya. Hermanos, Jesús no está diciendo nada, Jesús nunca pide nada de nosotros, Él no está pidiendo ningún sacrificio, pero Pedro dice, Señor, yo me aviento, yo voy, Señor, yo voy. Y el Señor dice, Pedro, tranquilo, tranquilo, Pedro. No, Señor, yo voy, dime. Y entonces... Pedro es el que toma la iniciativa, hermanos, de hacerlo. Jesús no le estaba pidiendo nada. Jesús no le estaba diciendo que no tenías que hacer nada para recibir la bendición de Dios. Pero es de Pedro quien hace el que lo voy a hacer. Y entonces, hermanos, dice el Señor, ok, ¿quieres hacerlo? Ven. Ok, ven, aquí estoy. Y entonces Pedro comienza a querer caminar. Y me imagino que los primeros pasos le salieron bien. Me imagino que lo primero salió bien. Y luego, hermanos, empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Señor, ayúdame que me ahogo. Señor. Y empieza a clamar. Fíjense una cosa muy interesante, hermanos. Un aspecto muy interesante que hay que ver en esto que está pasando. La barca donde estaban ellos, hermanos, donde estaban, el lugar que estaban cruzando en la barca no era un mar. Se lo conoce como mar, pero no es un mar. Es un lago muy grande. No es un mar. Segunda cosa interesante, hermanos. Pedro, hermanos, era pescador de oficio. Pedro toda su vida había sido pescador. Y si recuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús resucita, ¿quién es el que primero que se avienta al agua para esconderse y se va nadando para que el Señor no lo vea? Pedro. Entonces, hermanos, Pedro sabía nadar perfectamente. Qué ironía, ¿no? Era pescador de toda la vida. Sabía nadar perfectamente y aparte, hermanos, no era un mar, era un lago. En otras palabras, hermanos, se estaba ahogando en un vaso de agua. Qué interesante, ¿no? Ser un hombre capacitado para soportar ese problema y muchos otros más. Estaba capacitado para hacerlo. Pero en ese momento olvidó todo lo que había aprendido porque el temor se apoderó de él. Y yo quiero preguntarles, mis hermanos, ¿cuántos Pedros no estamos en esta mañana sentados escuchando la predicación y pensando en el problema que nos está esperando afuera? ¿Cuántos Pedros no estamos sentados aquí pensando en ese vaso de agua que tenemos ahí, siendo que somos excelentes nadadores, pescadores por oficio?
¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido una y otra vez? ¿Cuántas veces no nos ha capacitado en los problemas que hemos superado? ¿Cuántas veces las vacunas que Dios nos ha puesto no nos han hecho anticuerpos para superar este problema y otros más que vengan? Estamos capacitados, somos pescadores, somos nadadores, es lo que somos. Y nos ahogamos en un vaso de agua. No podemos superarlo y esta prueba es más grande de lo que estoy pasando. Por favor, Dios, mejor llévame. El otro día, hermanos, estaba viendo con mis hijos. Me estaban enseñando un video un poco gracioso de una persona que le estaban amenazando y le decían, te vamos a matar. Y lo decía, no me quiero morir, mejor primero me mato. No me quiero morir, mejor primero me mato. Y estábamos, había un hermano en México, hermanos, de su niña pequeñita, hermanos. Ya era una muchacha cuando llegaron a la iglesia. Su niña pequeñita dice que le hacían bullying en el kinder. Dice el hermano, ay hermano, cuando mi niña estaba chiquita, dice, le hacían bullying, hermano, porque siempre estaba bien delgadita la muchacha. Dice, desde chiquita estaba delgadita. Dice, un niño ahí bien llenito en la escuela que le hacía pleito. Pues como estaba muy llenito, la aventaba para todos lados. Y entonces un día estaban jugando en el playground y el niño no sé qué pasó y el niño se le deja a la niña y le empieza a apretar el cuello. Y la niña bien delgadita. Dice, y hermano, y mi hija le decía, ahórcame, al cabo le digo a mi papá. Y le dicen los papás, ay, mi hija, si te ahorca, ¿cuándo nos vas a decir? Hermanos, realmente somos muchas veces, somos unos Pedros. No nos damos cuenta realmente el potencial que tenemos. No nos damos cuenta la armadura tan grande que Dios nos ha dado. No nos damos cuenta que realmente somos guerreros de oración, que realmente somos guerreros en el nombre de Dios. Realmente nos damos cuenta que las mejores batallas están por venir. Y Dios va a estar ahí con nosotros para pelearlas. Nos ha capacitado para esto y para mucho más. Para ese problema que estás pasando y para otro más grande. Estás listo para eso y más. No te ahogues en un vaso de agua. No te ahogues en un vaso de agua. Y haz lo que tienes que hacer. Cumple con tu ministerio. Y finalmente, hermanos, Mateo capítulo 14, versículos del 32 al 33. Alguien que me lo lea, por favor, y con esto terminamos el último punto de hoy. Mateo capítulo 14, versículos del 32 al 34. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Que llevaban todos los enfermos, buscándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Gracias, hermano, muchas gracias. Y hermanos, fíjense algo bien interesante, hermanos, algo muy interesante. Y con esto creo que el Señor encierra todo lo que nos ha estado diciendo. Fíjense algo muy interesante, hermanos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces, hermanos, estás en la escuela o estás en tu trabajo o estás con tus hijos o estás en la casa y algo sale mal. Y si algo sale mal, vas a tardar mucho tiempo para que ese error te sea perdonado. Hay un dicho que dice, atropella una vez a un perro. ¿Saben el dicho? Atropella una vez a un perro y serás toda la vida mataperros. ¿Lo han escuchado ese dicho? Si nomás con una vez que te equivoques, ya vas a quedar marcado para toda la vida. Es lo que dice el dicho. Estamos en la escuela y cometemos un error y va a durar tiempo para que ese error se perdone. Si estás en tu trabajo, cometes un error, es lo mismo. Si las hermanas están en la cocina y se equivocan en la receta y en vez de ponerles azúcar al pastel, le ponen sal, jamás se les va a olvidar esa anécdota en su vida. Toda la vida van a platicar. ¿Te acuerdas cuando le pusiste sal al pastel? Toda la vida se van a acordar de esos errores. Toda la vida, hermanos. Fíjense algo muy interesante, hermanos. Jesús habla con Pedro. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Si estás capacitado para esto y más. Jesús se sube a la barca y se va con ellos. Y luego llegan a un puerto y luego le traen a la gente y luego empieza a sanar a la gente y los que tocaban su manto eran sanos.
Y jamás, hermanos, a partir de ese momento y hasta que el Señor parte, jamás le vuelve a preguntar, le vuelve a mencionar a Pedro este error, hermanos. Jamás vuelve a decir, ¿te acuerdas cuando te dio miedo en el barca? ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Te acuerdas que tuviste miedo? ¿Te acuerdas, Pedro? Pedro, siempre tú con esos miedos. ¿Te acuerdas, Pedro? El Señor jamás le vuelve a decir. Y cuando se sube no le dice a los discípulos, no sean como Pedro que tuvo miedo. Jamás. El Señor no vuelve a hablar de tus situaciones difíciles. El Señor nunca toma en cuenta tus temores y tus angustias. El Señor siempre va a tomar en cuenta tus aciertos y tus valentías. El Señor nunca se va a olvidar, va a recordar lo que hiciste mal. Dios siempre está ahí para decirnos, no te preocupes. Quizá tuviste miedo en esta situación, no te apures, te entiendo. Pero aquí estoy yo para decirte, vamos adelante. Hace mucho tiempo, hermanos, les platicaba de este muchachito, hermanos, que fue de vacaciones con su hermanita, hermanos. Y fueron de vacaciones con su hermanita a ver a la abuela. La abuela era una mujer que ya estaba sola, ya vivía sola, ya había fallecido el abuelo, así que esta mujer vivía sola. Y lo único que tenía eran su granja, sus animalitos, su casa. Y cada verano iban los niños a hacerle compañía a la abuela y a aprender un poco de los quehaceres del campo. Y un día, hermanos, este niño estaba jugando, aventando piedras al lago, un laguito que tenía la abuela, y que creen, le mata uno de los patos a la abuela. Ya habían visto cómo hay gente que agarra las piedras y le hace así, para que rebote, pues una de esas piedras va y ¡pum!, le da en la cabeza al patito y se muere. Y entonces el niño inocente sale corriendo, agarra al patito y busca dónde esconderlo, hace un pozo, lo entierra y dice, mi abuelita no se va a dar cuenta. Cuando salga no se va a dar cuenta, son tantos que nos va a contar. No creo que mi abuela salga en la mañana, 1, 2, 3, Pancho, Juan, Pedro, no creo que lo haga. Y ya llega el niño a la casa todo sudado, todo nervioso, y la hermanita está así, la hermanita mayor está así. Y así. Y los que tenemos hermanos más chicos saben de lo que estoy hablando. Dijo la niña, esta es una oportunidad para tener un sirviente gratis el resto de mi vida. Y hermanos, discúlpenme, pero si ustedes nunca lo hicieron, hermanos, no tuvieron hermanos. Y creo, no, ven todos una sonrisa. Aquí estoy viendo a mi hermana, ya está riendo porque sabe lo que me hizo. Después de la predicación hablamos. Así que esta niña dice, oye, ya vi lo que hiciste con el pato. Y el niño, que no, y le dijo, no te preocupes, mi hijo, no, ay, venga chiquito, ¿cómo yo? No, ¿cómo cree que yo voy a cuidar de ti, mi hijo? De veras, sí, no te preocupes. Nada más que cuando necesite tu ayuda, tú me vas a ayudar a mí, ¿verdad? Sí, hermanita, claro que sí, te quiero mucho. Y ya saben cómo funciona esto. Todos saben por dónde va este asunto. Así que en la noche cuando terminaron de comer, dice la abuelita, ¿quién va a lavar los platos? Y dice la niña, mi hermanito. Y lo dice, yo. Y ¿te acuerdas del pato? Sí, yo lo voy a lavar, abuelita. Y cuando acaba de lavar los platos, dice, ya me voy a acostar. Y dice la niña, masaje en los pies. ¿Pero por qué tú masaje en los pies? ¿Te acuerdas del pato? Así que durante todas las vacaciones, el niño tuvo que ser el esclavo de su hermanita por este error que cometió. Cada situación que pasaba, acuérdate del pato, y cada vez que alguien quería hacer algo, su hermana se encargó de hacerle la vida miserable todas las vacaciones. El último día, cuando ya van a venir sus papás que están haciendo su maleta, llega la abuela, empieza a darle besos, a despedirse de ellos, y llega con el niño y le dice, hijo, solamente te quiero hacer una pregunta. Y sí, abuelita, dime, ¿por qué nunca me dijiste lo del pato? Y el niño voltea a ver a la hermana como, me estuviste estafando de oquis todo este tiempo. Y la abuelita dice, no, hijo, yo vi todo lo que pasó. Yo me enteré lo que hiciste desde el primer momento, pero solamente estaba esperando que vinieras a contármelo. Arruinaste tus vacaciones, hijo, por no confesar lo que estabas pasando en realidad en tu vida. Por no venir y decírmelo y contármelo y decirme lo que estaba pasando para que yo te perdonara. Nunca te lo iba a echar en cara, nunca te iba a castigar, nunca te iba a maltratar, hijo. Yo estoy aquí para ayudarte. Echaste a perder todas tus vacaciones por algo que no confesaste. Hermanos, déjenme decirle algo, hermanos. Las cosas del Señor son iguales. Dios está ahí para perdonarnos. Dios está ahí para amarnos.
Dios está ahí para subirse a la barca con nosotros. No nos va a decir, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué hiciste las cosas de esta manera? ¿Por qué las hiciste de otra? No está ahí para castigarnos, está ahí para reconfortarnos. Está ahí para llenarnos de fe. Está ahí para enseñarnos, hermanos, a que debemos de confiar en Él. Hermanos, probablemente esta mañana Dios te ha dicho que tenemos que aprender a confiar más en Él, porque estamos capacitados para salir adelante en cualquier situación. Quizá realmente no nos hemos dado cuenta y sabes, quizá te estás ahogando en un vaso de agua. Quizá el problema que estás pasando no es tan grande como te imaginas. Quizá realmente todo tiene solución. Quizá Jesús solamente está esperando que le digas, súbete a la barca, Dios, súbete a la barca. ¿Y sabes qué? Trabaja cuando tengas que trabajar. Y de ahora en adelante te voy a dejar en paz para que lleves la barca al puerto que tú quieres. De hoy en adelante te voy a entregar mis problemas. Yo ya no puedo. Así que llévalos tú. Llévalos por mí. Toma un tiempo para orar. Acércate a la presencia de Dios. Díselo ahí con tus palabras que probablemente quieres entregarle algún problema o alguna situación por la que estás pasando. Probablemente estás teniendo un mal tiempo y sientes que ya no puedes más. Entonces invita a Jesús a que se suba a la barca. Y si se lo has dicho muchas veces, ahora díselo de verdad. Déjalo trabajar. Deja que Él haga lo que tiene que hacer.